La Universidad de Panamá, Centro Regional Universitario de Colón. La asignatura Relaciones entre Panamá y los Estados Unidos, parte 1. Magíster José Ángel Martínez Flores. Estudiantes: Alejandrina Palma, Laura Castillo, Eduardo Pérez. De la licenciatura en Español, tenemos el placer de exponer el proyecto titulado Relaciones entre Panamá y los Estados Unidos 1. El expansionismo norteamericano. La expansión territorial es una de las características más importantes del desarrollo histórico de los Estados Unidos. En sus primeros 100 años de vida, la nación norteamericana experimentó un impresionante crecimiento territorial. Las 13 colonias se expandieron hasta convertirse en un país atrapado por 2 océanos. Este fue un proceso complejo que se dio a través de la anexión, compra y conquista de nuevos territorios. No debemos olvidar que la fundación de las 13 colonias que dieron vida a los Estados Unidos formó parte de un proceso histórico más amplio, la expansión europea de los siglos XVI y XVII. Durante este periodo, las principales naciones de Europa Occidental se lanzaron a explorar y conquistar, dando forma a vastos imperios en Asia y América. Una de estas naciones fue Inglaterra, metrópoli de las 13 colonias norteamericanas. Es por ello que el expansionismo norteamericano puede ser considerado, hasta cierta forma, una extensión del imperialismo inglés. Los Estados Unidos experimentaron 2 tipos de expansión en su historia: la continental y la extracontinental. La primera es la expansión territorial contigua, es decir, en territorios adyacentes a los Estados Unidos. Esta fue vista como algo natural y justificado, pues se ocupaba terreno que se consideraba vacío o habitado por pueblos inferiores. La llamada expansión extracontinental se dio a finales del siglo XIX y llevó a los norteamericanos a trascender los límites del continente americano para adquirir territorios alejados a los Estados Unidos, Hawái, Guam y Filipinas. Esta provocó una fuerte oposición y un intenso debate en torno a la naturaleza misma de la nación norteamericana, pues muchos le consideraron contraria a la tradición y a las instituciones políticas de los Estados Unidos. El Tratado de París de 1783. El primer crecimiento territorial de los Estados Unidos se dio en el mismo momento de alcanzar su independencia. En 1783, norteamericanos y británicos llegaron a un acuerdo por el cual Gran Bretaña reconoció la independencia de las 13 colonias y se fijaron los límites geográficos de la nueva nación. En el Tratado de París, las fronteras de la joven república fueron definidas de la siguiente forma: al norte, los Grandes Lagos; al oeste, el río Mississippi; y al sur, el paralelo 31. Con ello, la joven república duplicó su territorio. La compra de Luisiana. La República Estadounidense nace en medio de un periodo muy agitado en la historia de la humanidad, el periodo de las revoluciones atlánticas. Entre 1789 y 1824, el mundo atlántico vivió una etapa de gran violencia e inestabilidad política producida por el estallido de varias revoluciones sociopolíticas. La Revolución Francesa, guerras napoleónicas, Revolución Haitiana y guerras de independencia en Hispanoamérica.
Estas revoluciones tuvieron un impacto severo en las relaciones exteriores de los Estados Unidos y en su proceso de expansión territorial. La era de los buenos sentimientos. Años de controversia relacionadas con los derechos comerciales de los Estados Unidos culminaron en 1812 con el estallido de la guerra contra Gran Bretaña. El fin de la llamada Guerra de 1812 trajo consigo un periodo de estabilidad y consenso nacional, conocido como la Era de los Buenos Sentimientos. Sin embargo, a nivel internacional, la situación de los Estados Unidos era todavía complicada, pues era necesario resolver dos asuntos muy importantes: mejorar las relaciones con Gran Bretaña y definir la frontera sur. La situación de ambos asuntos estuvo relacionada con la expansión territorial. Doctrina Monroe. La Doctrina Monroe fue una declaración elaborada en 1823 por John Quincy Adams, secretario de Estado del Gobierno de los Estados Unidos, sintetizada por la famosa frase «América para los americanos». Estableció que cualquier intervención de los europeos en el continente americano sería considerada como un acto de agresión contra los Estados Unidos. Fue hecha pública por el presidente James Monroe durante su sexto discurso de apertura de las sesiones del Congreso de la Unión, el 2 de diciembre de dicho año. Recibida inicialmente con dudas y luego con gran entusiasmo, constituyó un principio clave de la política exterior estadounidense durante gran parte del siglo XIX. La doctrina fue concebida como una respuesta a la amenaza que suponía la restauración de las monarquías en Europa y la constitución de la Santa Alianza, tras la realización del Congreso de Viena. A principios del siglo XX, el presidente Theodore Roosevelt le dio un nuevo sentido a la doctrina al proclamar el llamado Corolario Roosevelt, cuyo objetivo era justificar las intervenciones de su país en los asuntos internos de los países latinoamericanos. Causas. Entre las causas de la proclamación de la Doctrina Monroe se destacan el apoyo dado por la Santa Alianza a los planes de los Borbones españoles para reconstruir su imperio colonial en América, el temor de los dirigentes estadounidenses de que luego de la finalización de las guerras napoleónicas, Francia, Gran Bretaña, Portugal y los Países Bajos intentaran recuperar colonias perdidas o conquistar nuevos territorios en América. La pretensión de los dirigentes estadounidenses de hacer realidad una máxima del expresidente Thomas Jefferson, que señalaba que los Estados Unidos tienen un hemisferio para sí mismos. Consecuencias. Las principales consecuencias de la formulación de la Doctrina Monroe fueron las siguientes. Se frustraron los planes europeos de recolonización de América, aunque más por oposición de Gran Bretaña que por amenaza militar de los Estados Unidos. Provocó entusiasmo en algunos dirigentes latinoamericanos, pero cautela y recelo en otros que afirmaron que había que cuidarse de salir de una dominación extranjera para caer en otra. Con el tiempo quedó claro que cuando los Estados Unidos hablaban de América para los americanos, entendían por América todo el continente y por América solo los estadounidenses. Permitió que los Estados Unidos continuaran extendiendo sus fronteras hacia el oeste. Tuvo uno de los corolarios en la declaración del presidente Rutherford Hayes, que en 1880 postuló que los Estados Unidos debería ejercer un control exclusivo sobre cualquier canal interoceánico que se construyese en América, para evitar así la injerencia de imperialismos extracontinentales. Llevó a la enunciación de la llamada Doctrina Drago,
en respuesta a la renuncia de los Estados Unidos a intervenir a favor de Venezuela durante el bloqueo naval de sus costas por varias potencias europeas entre 1802 y 1803. Destino manifiesto. La doctrina del destino manifiesto es una frase e idea que expresa la creencia en que los Estados Unidos es una nación destinada a expandirse desde las costas del Atlántico hasta el Pacífico. Los partidarios de esta ideología creen que la expansión no solo es buena, sino también obvia, manifiesta y certera destino. Esta ideología podría resumirse en la frase América para los americanos. La frase pasó de convertirse con el tiempo en una doctrina. La expresión. La interpretación aparece por primera vez en el artículo Anexión del periodista John L. O'Sullivan, publicado en la revista Democratic Review de Nueva York en agosto de 1845. Decía que el cumplimiento de nuestro destino manifiesto es extendernos por todo el continente que nos ha sido asignado por la providencia, para el desarrollo del gran experimento de libertad y autogobierno. El autor es periodista y mánager en Derecho y Relaciones Internacionales. ¿Cuáles son las ideas detrás de la doctrina del destino manifiesto? 1. El gobierno de los Estados Unidos, la Constitución y las instituciones del país y, a consecuencia de ello, los propios estadounidenses poseen virtudes que los hacen únicos y especiales. 2. Como consecuencia de lo anterior, los estadounidenses tienen la obligación moral de propagar su forma de gobierno y su visión del mundo. 3. Y que en esta misión serán acompañados por Dios. Estas tres ideas se combinaron junto con otras como el excepcionalismo americano para formar una ideología asumida por muchos estadounidenses que justificaba y que veía con buenos ojos la expansión hacia el oeste. Expansiones territoriales atribuibles a destino manifiesto. Rechazo del plan británico de 1814 en el Tratado de Ghent, que puso fin a la guerra de 1812 de crear un territorio indio al sur de los Grandes Lagos. Fijación de fronteras con Canadá desde el Atlántico hasta las Rocky Mountains en 1818. Ocupación junto a los británicos de los que se conocen como el territorio de Oregón. Compra de Florida a España. Incorporación de Texas. Incorporación de California, Nuevo México, Nevada y todos los territorios mexicanos al norte de Río Grande como consecuencia de la guerra entre Estados Unidos y México y la compra de Gaspé en 1853. Los grandes perdedores. La población indígena fue la más perjudicada, ya que perdió territorio y su forma de vida, siendo obligados a abandonar sus tierras ancestrales para ser reducidos a reservas y ser obligados a convertirse en granjeros. Se les condenó a la asimilación o a la desaparición. La política del Gran Garrote. Primeramente, ¿qué es? La política del Gran Garrote se puede decir que es el nombre con que se le conoce a una tendencia en las relaciones diplomáticas estadounidenses del principio del siglo XX. ¿En qué consiste? Este concepto ilustraba la voluntad de Roosevelt de realizar negocios y pactos con sus adversarios internos y externos. La frase se refiere a las intervenciones estadounidenses ocasionadas por la incapacidad del gobierno local de resolver asuntos internos desde el punto de vista del gobierno de Estados Unidos, y así protegiendo lo que son los intereses
de ciudadanos y entidades. La frase es: habla suavemente y lleva un gran garrote, así llegamos lejos. 2 semanas antes de ser nombrado presidente, tras el asesinato de William McKinley por parte de un anarquista, el entonces vicepresidente Roosevelt pronunció su famoso discurso en lo que fue la Feria del Estado de Minnesota, el 2 de septiembre de 1901, incluyendo la frase en cuestión. Tal concepto ilustra la voluntad de Roosevelt para realizar negociaciones y pactos con sus adversarios internos y los que son externos. Señala el inicio del imperialismo estadounidense y de su actuación como potencia mundial. En América Latina comenzaría una ola de dominio político y económico estadounidense a principios del siglo XX, justificada en la marcada extensión del derecho de Estados Unidos a intervenir en asuntos de otros países en defensa de los intereses de ciudadanos estadounidenses, en contra de lo que era el corolario Roosevelt. Si una nación demuestra que sabe actuar con una eficacia razonable y con el sentido de las conveniencias en materia social y política, si mantiene el orden y respeta sus obligaciones, no tiene por qué temer una intervención de los Estados Unidos. La injusticia crónica o la importancia que resultan de un relajamiento general de las reglas de una sociedad civilizada pueden exigir que, en consecuencia, en América o fuera de ella, la intervención de una nación civilizada en el hemisferio occidental, la adhesión de los Estados Unidos a la doctrina Monroe, basada en la frase América para los americanos. Ejemplo de la aplicación de la política del gran garrote. Esta política, uno de sus ejemplos, que fue aplicada al final de la guerra ruso-japonesa, en septiembre de 1905. Posteriormente, esta doctrina siguió siendo aplicada. La frase también cabe destacar que se refiere a las intervenciones estadounidenses ocasionadas por la discapacidad. La política del buen vecino. La política del buen vecino es la que siguió Franklin D. Roosevelt en relación a Latinoamérica y que se caracterizó por la no injerencia en los asuntos domésticos de los países. Según la doctrina Monroe, América debía ser para los americanos, lo que significaba que las potencias europeas no debían interferir en ninguna nación del continente. Pero una de sus consecuencias fue que Latinoamérica se convertiría en el lugar natural de expansión de los intereses económicos estadounidenses. Buscaba particularmente la solidaridad hemisférica contra amenazas exteriores, en especial de las potencias del eje. La fiebre del oro en California. La fiebre del oro de California, en inglés California Gold Rush, fue un fenómeno social ocurrido en Estados Unidos entre 1848 y 1855, caracterizado por la gran cantidad de inmigrantes que llegaron a las cercanías de San Francisco, California, en busca de dicho metal. Este fenómeno comenzó cuando se descubrió oro en Sugar Mills, cerca del pueblo de Coloma,
Cuando la noticia del descubrimiento se esparció, alrededor de 300.000 personas emigraron a California desde el resto de los Estados Unidos y de otros países. Los primeros buscadores de oro, llamados 49ers, los del 49 por haber llegado a California en 1849. Ellos viajaron a California por barco, a través de la ruta de Cabo de Hornos o en caravanas, atravesando el continente, enfrentando así un viaje muy duro la mayoría de las veces. La mayoría también de los inmigrantes eran estadounidenses, pero la fiebre del oro también atrajo decenas de miles de personas, desde lo que fue América Latina, Europa, Australia y Asia. Al principio, los buscadores de oro recogían el oro en lo que eran los arroyos y lecho de los ríos cuando usaban técnicas simples como lo que era el cribado. Pero más tarde desarrollaron métodos más sofisticados para la extracción del oro que fueron adoptados en todo el mundo. Algunos de estos buscadores de fortuna se hicieron millonarios, pero la mayoría se quedó con poco más de los bienes que tenía cuando la fiebre comenzó. El 19 de agosto de 1848, el diario New York Herald fue el primer periódico en la costa este que anunció que se había descubierto oro en California. El 5 de diciembre de ese año, el presidente James Polk confirmó el descubrimiento en un discurso ante el Congreso de los Estados Unidos. El ferrocarril de Panamá. El ferrocarril de Panamá es la línea ferroviaria que une el Océano Atlántico con el Océano Pacífico a través de Panamá, en lo que es América Central. Desde el año 1998, el ferrocarril fue concesionado por el gobierno de Panamá a la Kansas City Southern Railway y Panamá Holdings. La ruta se extiende 77 kilómetros a través del Istmo de Panamá, desde Colón a Balboa, por medio de Gatún, Bujío, Barbacoas, Matachín y Summit. Al abrir sus puertas en 1855 se le denominó Ferrocarril Interoceánico, que más tarde fue descrito como el primer ferrocarril transcontinental en el mundo. Si bien el Camino Real y el Camino de Cruces sirvieron de comunicación a través del istmo durante más de 3 siglos, en el siglo XIX era cada vez más evidente que una alternativa menos costosa y más rápida era necesaria. Fue allí cuando el presidente Simón Bolívar de la Gran Colombia encargó un estudio sobre la posibilidad de construir un ferrocarril desde Chagres hacia la ciudad de Panamá. Entonces, en lo que la suerte volvió a tocar en noviembre de 1851, cuando 2 vapores se vieron obligados a refugiarse en la bahía de Limón. En enero de 1855, Culebra, la cúspide de la divisoria continental de las Américas, en la región, fue alcanzada desde el lado atlántico. 37 kilómetros de rieles habían sido colocados desde Colón. También hay que destacar que su financiamiento, certificado por 100 acciones de Panama Railroad Company, fechado en Nueva York el 18 de agosto de 1871, costaría unos $8 millones, 8 veces el estimado inicial en 1850.
y presentó retos de ingeniería considerables, desde cruzar montañas y atravesar pantanos. Se necesitaron más de 300 puentes y alcantarillas para construir toda la ruta. La obra fue en gran parte construida y financiada por empresas privadas norteamericanas. Entre las personas clave en la construcción del ferrocarril estuvieron William Aspinwall, David Hoadley, George Murson Totten y John Lloyd Stephen. Rivalidades anglosajonas por el control de la América Central. Entre Inglaterra y Estados Unidos se van a establecer rivalidades para el control del comercio en Centroamérica. La necesidad de comerciar contrabando, por decirlo así, hace que Inglaterra ocupe alguna isla de las Antillas y tierras en la parte continental de América. Entre lo que fue Inglaterra y Estados Unidos, ellos van a establecer rivalidades por el control del comercio en Centroamérica. Mientras tanto, Honduras británica, Belice, considerado territorio rico en maderas, pertenecía al dominio español. El poco poblamiento de esta región es aprovechado por los ingleses, quienes deciden en 1683 enviar familias a poblar y explotar esta región. El 10 de septiembre de 1798, las fuerzas armadas inglesas y españolas se enfrentaron, saliendo victoriosos los ingleses. La continua presencia expansionista inglesa en la región centroamericana alerta de los Estados Unidos y a Nueva Granada. Los diversos intentos separatistas en el Istmo en 1826, 1830 y 1840, y sus deseos de anexión a potencias como Francia, Estados Unidos e Inglaterra contribuyeron a que Nueva Granada, por las inseguridades de mantener su soberanía en el Istmo, libre del expansionismo inglés, busque a los Estados Unidos para que le garanticen así su continuidad en este territorio a través del Tratado Mayarino-Bidlack, que fue suscrito entre Nueva Granada y los Estados Unidos el 12 de diciembre de 1846. Esto fue una forma en que comprometían a no disfrutar en forma unilateral de una vía interoceánica por Centroamérica. El objetivo principal de este tratado fue poner fin a la disputa entre ambos países sobre lo que era el dominio de un futuro canal interoceánico por Nicaragua. A finales del siglo XIX, Francia consigue entonces así parte de Nueva Granada un acuerdo. Francia consigue así que el Salgarways de 1878 para realizar un canal por Panamá. Construcción del canal francés y estadounidense. Es una larga historia de estos dos proyectos. Todo comienza con la disputa de los Estados Unidos y Francia en el siglo XIX por la construcción de un canal en tierras panameñas. Ambos se aventuran y mandan exploradores para que investiguen el área. Más temprano que tarde se dan cuenta de lo peligroso que era. Diversas enfermedades, un clima hostil que le quitaron la vida a muchas personas las que fueron hacia allá. Debido a esto, Estados Unidos echaría para atrás y desechó la construcción de un canal por Panamá para centrarse por Nicaragua. Sin embargo, los franceses, comandados por Fernand de Lesseps, no se echaron para atrás,
Llegado a este punto, se hizo una reunión con Francia y representantes estadounidenses en la cual se escogerá la mejor opción por la construcción de un canal. Estados Unidos representó su canal nicaragüense y mostró todas las dificultades de construir un canal por Panamá. Los franceses presentaron igual el canal de Panamá como una obra posible. Puesta las dos opciones en la mesa, se decide elegir el canal francés por la construcción del canal de Panamá. Y de aquí empieza la construcción del canal francés, mientras que los norteamericanos se vinculan del canal temporalmente. El canal francés fue un fracaso total. Hubieron muchos atrasos en este, como enfermedades que empezaron a matar a trabajadores y supervisores, terremotos y tormentas que destruyeron parte de la obra, que causaron más muerte y la renuncia de muchos trabajadores que temían por su vida, y los constantes problemas económicos. Llegó un punto en el que los franceses ya no querían saber nada sobre el canal y solo buscaban vender sus obras ya hechas a los Estados Unidos de la mano de Philippe Varela, y así fue. Los norteamericanos pretendían hacer el canal de Nicaragua. Sin embargo, una erupción volcánica en Martinica en los tiempos de planeación fue suficiente para que Varela armara un plan estratégico y convenciera al Senado de que mejor opción del canal por Panamá. Y allí comienza el canal de Panamá, el cual fue un punto clave para el país, lo que por la guerra de los 1000 días, la Gran Colombia aún estaba unida a Panamá y esta rechazó la petición del canal. Esto hizo que los norteamericanos apoyaran el movimiento separatista de los panameños, que lograran la separación Panamá de Colombia, y ahí, con el camino libre, pudieron comenzar la construcción. En la construcción de la obra de Panamá destaca el nombre como William Gorgas, médico estadounidense que construyó potabilizadoras, alcantarillados, erradicaría la fiebre amarilla, uno de los problemas principales del fracaso francés. También tenemos a John Stevens, quien urbanizaría la zona del canal y construiría pueblos para dar una buena calidad de vida a los trabajadores, y George Washington, quien fue ingeniero del ejército estadounidense, quien lideró el proyecto hasta su culminación, y así con la construcción de la represa de Gatún, que terminaba las esclusas el 15 de agosto de 1914, se inaugura el canal de Panamá con el paso del vapor Ancón. Historia del general Victoriano Lorenzo. Victoriano Lorenzo fue un humilde indígena liberal nacido al norte de la región de Coclé. Era famoso por pasar 9 años preso por matar a un explorador y por luchar contra la injusticia de los conservadores. Luego de la derrota de los liberales en la batalla de California, Victoriano Lorenzo se volvió guerrillero en Penonomé, donde logró derrocar y derrotar a los conservadores. Gracias a este acto fue nombrado general de división, y así se convierte en líder de una revolución que promete las tierras de los campesinos. Esto claramente causó temor en la anarquía. El siguiente año, en 1902, las fuerzas liberales comandadas por Victoriano abarca ya casi todo lo interior del país y avanzan hacia la ciudad de Colón y Panamá. Este es el momento que los Estados Unidos toman carta en el asunto y advierten a Benjamín Herrera, quien era jefe militar de Victoriano Lorenzo, que Estados Unidos no permitiera combate ni en Panamá ni en Colón o cerca de las vías ferroviarias. Así los dos bandos acuerdan firmar la paz, pero Victoriano se presentaba como un problema y los firmantes sabían
que él no aceptaría el pacto firmado, por lo que después de la firma lo detienen y lo envían preso a la ciudad de Panamá. Victoriano se logró fugar, pero es recapturado. Mientras estaba en la cárcel, los liberales y conservadores realizaban sus tropas entre ellos, y así los conservadores logran neutralizar la mayoría de las tropas liberales. Finalmente, el 15 de mayo es sentenciado a muerte y fue fusilado Victoriano Lorenzo frente a los ojos de muchas personas. La separación de Panamá de Colombia. La más popular de la historia. Esta se debe a dos razones fundamentales: el abandono que los colombianos sometían al Istmo de Panamá y que los Estados Unidos vieran importancia la posición geográfica de nuestro país y sus deseos por construir el Canal de Panamá. Su apoyo en la consideración de nuestra separación fue contundente. Al Estados Unidos querer construir un canal, Colombia se negó. En reacción a Estados Unidos, apoyó a Panamá en su intento separatista, logrando así el 3 de noviembre de 1903 que Panamá logre alcanzar por fin su separación, Panamá de Colombia. La ejecución del plan separatista estuvo a cargo de Manuel Amador Guerrero, quien fue la persona que viajó a los Estados Unidos en busca de apoyo. Los rumores, los informes que indicaban que algo se estaba forjando en Panamá dio lugar que Colombia movilizara el batallón de tiradores de Barranquilla. Por su parte, Panamá logró unir fuerza con el comandante del ejército colombiano, el general Esteban Huerta, quien estaba en Panamá desde hace algunos meses. En ese momento los panameños se reúnen para planear su estrategia de ataque y lograr separar los líderes de las tropas restantes y así negociar con ellos para que se retiraran. El 3 de noviembre, los líderes colombianos aceptan el billetazo y así se concreta la separación de Panamá de Colombia y se declara a Manuel Amador Guerrero como el primer presidente de la República de Panamá. Sin embargo, aún quedaban las tropas colombianas en Colón, y el 5 de noviembre, cuando éstas se retiran, logran la consolidación de la separación de Panamá de Colombia. La verdadera historia de la separación. La versión eclesiástica de la historia es la verdadera versión de pensar como un punto neutro. La versión ecléctica de la separación es una mezcla entre la leyenda dorada y la leyenda negra de la historia, que son las dos contrapartes. Una es lo bonito y todo color de rosa, de hecho ocurrido, y la otra parte es la oscura y vergonzosa de la realidad. Punto de esta versión es que los intereses norteamericanos y los fines de la oligarquía panameña justifica el hecho de la separación el 3 de noviembre de 1903. Pero ¿por qué tiene ese punto de vista? ¿Por qué, si damos un salto atrás la historia, nos damos cuenta que muy pocas eran los momentos en que las clases mercantiles del país consideraban la separación y por lo tanto no se podía tomar en cuenta como una lucha constante hacia la independencia, por lo que esta se pudo ver visto como simple capricho de la oligarquía del país? Por eso que se presenta por parte del personaje como Manuel Amador Guerrero y Federico Boy, una triste figura de la historia panameña, hacia el momento de dictaminizar, daría pie un argumento sólido para la separación. Pero la pregunta más importante es
en 1903 Estados Unidos estaba apoyando nuestra independencia o garantizando nuestra caída a un régimen colonial. Desde esta perspectiva, no hay duda, no fue una independencia total, ya que nos separamos de Colombia, sí, pero empezó una intervención constante de norteamericanos en el país, ideas que los Estados Unidos rondaban desde mucho antes con la doctrina Monroe y el destino manifiesto, y que ahora tomaba más fuerza teniendo en cuenta con la creación del canal. En este punto es la teoría ecléctica. Concluye con que no había otra alternativa, dando a entender que a pesar que todo era una de las mejores salidas para lograr una república. Para concluir este trabajo, espero verle dado un viaje por la historia desde 1800, que empezaba la doctrina Monroe, hasta 1903 y 1914, cuando hubo la separación de Panamá. Muchas gracias.